Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Estamos con una serie que se llama Claroscuros de un pueblo, ¿verdad? Espejo nuestro, origen espiritual y universal. Y en esta ocasión vamos a dedicarnos a ver el origen espiritual y universal del pueblo hebreo. Entonces, como todos los demás pueblos de la tierra, el hebreo tiene sus orígenes en la imagen y semejanza de Dios, ¿no? En la que fueron gestados Adán y Eva, aunque muchos trazan su ascendencia hasta Judá, Jacob, Abraham, Eber o Sem solamente, dejando fuera los elementos que los unen al llamado universal de Dios al hombre, quedando así desconectados del propósito inicial de sus hermanos de sangre espiritual y aún física, y por lo mismo, pues de la realidad. Pitágoras, el gran matemático, decía que el principio es la mitad de todo, y con esto podemos darnos una idea de lo que se ha quedado fuera al no empezar donde empezó todo, en el principio. La misma palabra principio porta en sí la idea de lo principal o de principio. De ahí que, antes de otra consideración, encontrar el origen del pueblo hebreo del que estamos tratando añada un elemento tan significativo que gire nuestra percepción hacia la perspectiva correcta y no queden fuera la mitad de los elementos. La certeza de su origen, al igual de todos los demás pueblos de la tierra, es tanto espiritual como universal, aplica tanto en fondo como en forma, es decir, tanto en espíritu como en cuerpo. Pues no solo es la semejanza, sino también la imagen. De modo que a pesar del gnosticismo infiltrado que asedia desde antaño y nos quiere hacer creer que todo lo corporal es malo, Dios en su palabra dice que es bueno, muy bueno. Y dice así literalmente: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Génesis 1, 27, 31. Ahora bien, ¿qué diferencia agrega este elemento a las consideraciones que estamos haciendo sobre los orígenes del pueblo hebreo? Sencillamente que engloba todos los aspectos de la vida del ser humano, tanto espirituales como físicos, y no permite descartar ningún aspecto por ser físico, pues todo tiene su importancia, y si algo queda fuera, se pierde la armonía del conjunto. Aquí hemos dicho que tanto el hebreo como todos los demás pueblos de la tierra tienen un origen espiritual y universal como seres humanos, por ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Lo que no hemos desglosado es qué significa esta imagen y semejanza. En español es bastante claro y apunta la imagen hacia alguien que es el original de esta imagen y la realidad de esta semejanza. Y esto es algo que no se debe olvidar jamás si no queremos perder la verdad. Si alguien confunde a la novia con el retrato o con la foto que trae en la cartera, pues le va a ir muy mal. Aún en este mundo digitalizado en el que vivimos, creo que es ahora más que nunca cuando debemos hacer énfasis en este punto, puesto que el día de hoy mucha gente ya no distingue entre las relaciones personales y las digitales. Seguido vemos cuadros gráficos y ridículos donde las personas prefieren manejarse por celular que hablarse personalmente, aun cuando están uno frente al otro. Estamos perdiendo la conciencia de quién es persona real y cuál es solo imagen. Pues bien, algo similar, aunque de mucho mayor calibre, ocurre cuando olvidamos que ante el Creador, la imagen somos nosotros. Solo somos imagen, y ante su plural unidad, Elohim, que es lo que significa el nombre Elohim, solo somos su semejanza. Cuando alguien olvida esto, empieza a confundir el manantial con el río. Cuando se le acaba el agua, no sabe qué hacer, y entonces le empieza a demandar al cauce por donde una vez pasó el agua que vuelva a brotar. Por más ritos y sacrificios que haga para que el cauce produzca, no lo hará, sencillamente porque no es manantial, y la persona se quedará venerando un cauce que jamás volverá a ser río, pues el caudal del manantial ya se fue por otra vertiente. Es pues esa la importancia de retomar el origen espiritual, que nos recuerde quién es quién para construir sobre la verdad. ¿No piensan ustedes así? En el hebreo la palabra imagen es selem y tiene que ver con el contorno externo de una sombra, y semejanza es demut, que viene de la palabra dam, que es sangre.
ya que las personas de una misma sangre se asemejan. Entonces ahí está la semejanza. De ahí viene también la palabra Adam o Adán. En otras palabras, no implica con lo antedicho que Adán y Eva fueron hechos del contorno de la sombra y de la sangre que porta el parecido o semejanza con y de Dios. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados, dice la Escritura. Todo lo antedicho es de vital importancia dejarlo establecido desde un principio, pues vendrán muchas fuerzas espirituales y algunos elementos fragmentarios, mal usados por intenciones egoístas a través de la historia, a buscar restarle valor, como intentaremos mostrarlo más adelante. Es el soplo divino el que hace cobrar vida al barro. De allí que la costilla misma que es tomada de ese cuerpo vivo salga impregnada de ambos elementos, espíritu, soplo y barro. Adán significa tanto sangre, vida, como tierra o barro. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Eva lleva un nombre derivado del verbo vivir o existir en hebreo, sin dejar de cargar con los dos significados del primero que mencionamos, pues a ambos se les llamó Adán, antes de la separación de la costilla. Dice la Escritura, varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vemos entonces que ambos nombres están relacionados con la vida. Además, el Evangelio de San Lucas dice Adán, hijo de Dios. Si ambos están en Adán y Adán es hijo de Dios, son hijos los dos. Pregunto, ¿acaso al ser hijos no son familia de Dios, linaje de Dios, escogidos y benditos también, pueblo de Dios? ¿O son diferentes, de diferente naturaleza la familia que el pueblo de Dios? ¿Puede acaso el pueblo de Dios ser uno y su familia otra? ¿Tiene Dios hijos que no sean su gente, su familia, su pueblo? ¿Acaso esto no hace universal también al linaje escogido desde un principio, ya que en ellos, Adán y Eva, está representada toda la humanidad y no solo un grupo étnico? Este contenido es importantísimo para entender la naturaleza y el llamado original de toda la humanidad a ser hijos, miembros de la familia, elegidos, escogidos, encargados por nacimiento de los negocios del Padre. De ahí viene el llamado original y universal de cada grupo humano, incluyendo el hebreo. ¿No es esto así? No es necesario dejar esto básico y fundamental sentado si queremos edificar cualquier teoría étnica o racial congruentes. ¿Podemos acaso reducir el panorama espiritual y universal con el que Dios demarca en su palabra los principios del pueblo escogido a una sola raza humana cuando Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres? Resumiendo, diríamos que el origen del pueblo hebreo es el mismo que el del ser humano, pues ¿acaso no es eso lo que es un ser humano? Es pues su origen en primer lugar espiritual, pues fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, desde Adán y Eva, hijos de Dios, pueblo o familia de Dios. En segundo lugar es universal desde un principio, pues que en Adán y Eva acaso no está representada toda la humanidad. Y si Dios les llama hijos, ¿qué ese hecho no los hace también elegidos y escogidos? ¿Puede haber algún llamado mayor que el de un hijo? Entonces, si para esta época de Adán y Eva ya hay hijos de Dios, ¿acaso no comienza el linaje de Dios con los hijos? ¿Acaso no son los hijos la familia de Dios? ¿No son los hijos mismos el pueblo de Dios? ¿O creen ustedes sinceramente que esos títulos de pueblo, linaje y escogidos son contrarios y mayores al de hijos? ¿O acaso piensan ustedes que para ser pueblo de Dios tiene que aparecer un personaje humano en la historia que les dé un nombre mayor que el que les dio el Padre llamándoles hijos? Hay personajes muy importantes en la historia del pueblo hebreo como Sem, Eber, Abraham, Israel, Judá, Moisés, David. Ciertamente cada uno de estos personajes son claves y sin duda van a marcar un parteaguas en su historia, pero ¿pueden ser ellos más importantes que Dios mismo quien les llamó hijos? Por ejemplo, es por Sem o Shem, el primogénito de Noé, que se llaman semitas, pero ese término pleno de significados es riquísimo en espiritualidad. En primer lugar, en él está basada la oración que se acostumbra a hacer a diario 2 veces al día, denominada Shema Israel, que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solo uno, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas.
Entre otras cosas, eso precisamente quiere decir escuchar. ¿Y qué es lo que hay que escuchar? Que Dios es uno y que hay que amarlo con todo. Pero eso, aunque lleva siglos repitiéndose 2 veces diarias, parece ser lo más difícil de escuchar. Sí, que Dios es uno. No es una información que entra fácil, aunque se recite como letanía 2 veces al día. Pero ¿por qué es tan difícil de escuchar? Por la congruencia que conlleva el verdaderamente creerlo y las aplicaciones ineludibles que de ello impliquen la vida del que lo cree para bajarlo a tierra. Es decir, ¿cómo puede Dios ser uno y su pueblo no? ¿Cómo se puede decir que se cree en Dios, que Dios es uno y nosotros vivir divididos de los que están hechos a su imagen y semejanza? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Como ejemplo inmediato tenemos del mismo vocablo que estamos considerando y la mínima aplicación inevitable a la que compromete sus significados etimológico, étnico, racial y al unísono el espiritual. Shem, Sem, primogénito de Noé, es el origen de los semitas. Los semitas incluyen a varios grupos humanos, entre ellos árabes, hebreos, iraquíes, por Ur de los caldeos, algunos iraníes y otros. ¿Cómo pueden estar en pleito por generaciones los que creen que Dios es uno y que no solo comparten el origen, es decir, la imagen y semejanza de Dios, sino la raza, la historia y algunas tradiciones? Es tan ciego el odio y tan miope el desamor que el mismo concepto de antisemitismo actual es contradictorio y autodestructivo. Está basado en la ignorancia de las razas incluidas en la ascendencia semítica, en la apropiación reduccionista y exclusivista del nombre de Sem, de tal manera que se le llama antisemita a grupos étnicos que son también descendientes directos de Sem y que son étnica, racial y etimológicamente semitas ellos mismos. Es por Eber que se llaman hebreos y su nombre significa el que cruza, es decir, gente en continuo movimiento, nómadas, peregrinos cuyo hogar no es este planeta ni su reino es de este mundo, pues su progenitor es celestial, ¿no es así? Esa clase de hebreos celestiales serían los auténticos y originales hebreos, hijos de Dios que no están peleados con su misión de comunicar el mensaje del nombre de Eber, que solo estamos de paso en esta tierra, no para echar raíces, ¿no es así? Y si bien hay una tierra prometida en las escrituras para los hebreos, ¿acaso esa tierra no es la humanidad misma contenida en la semántica o significados del nombre de Adán, quien es a la vez tierra, sangre y humanidad? ¿Cuándo dejó de ser eso parte del significado del Hijo de Dios, Adán? Es decir, ¿acaso no es la humanidad misma la que fue prometida a los hebreos para bendecirla con su bendición y no para sojuzgarla con tiranía? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice Génesis 12:3. Ahora bien, necesitan a Abraham para llamarse sus hijos, por considerar lo más alto llamado que ser hijos de Dios, y piensan que la simiente de Abraham según la carne es de más honor que la de Dios. Ahí hay una pérdida tan grande en la identidad como grande es la distancia de la tierra hasta el cielo, y un desconocimiento espiritual y físico de la realidad de Abraham tal que ignora varios elementos. En primer lugar, que la ancianidad de ambos, Abraham y Sara, ya les impedía tener hijos, además de que Sara era estéril. Es por eso que el verdadero linaje de Abraham tenía que nacer de Dios por la promesa, palabra, no por la virilidad de Abraham. En segundo, que su nombre ya no era Abraham, padre enaltecido, sino que Dios había incrustado la H divina dentro de su nombre, Abraham, cambiándole su carácter y por lo mismo la finalidad de su vida, es decir, lo enaltecido en fructífero, es decir, portador en su fe de una simiente espiritual que lo haría padre de nación. Una vez sentados estos basamentos, consideraremos en otro capítulo la falla fundamental del ser humano, que también fue universal y espiritual. Vino a confundirlo todo. Aún el concepto de linaje, pueblo, simiente, descendencia, familias, hijos, estirpe de Dios. ¿O acaso no señalan todas estas palabras a la misma gente nacida de la palabra o aliento divino sobre el barro? Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: recibid el Espíritu Santo.